Perfecto. Listo. Bueno, bienvenidos todos desde el fondo del caldero. Hoy nos adentraremos a 4 caminos espirituales que han marcado millones de personas en diferentes épocas y culturas sobre todo. Hablaremos de la religión yoruba, del palo mayombe y el espiritismo también hablaremos un poco, y sobre todo de la masonería, porque hay mucha gente que tiene muchas dudas con respecto a la masonería. Rodeados de misterios, secretos, todos esos temas han sido de bastante prejuicios también de muchas personas. O sea, mucha gente habla por hablar. O sea, mucha gente no sabe, pero indaga y dice, yo vi en Facebook esto, y ya desde ahí dice satanismo, a todo ese tema, ¿no? Creo que hablaste de 4 temas muy importantes, 4 ramas que se han hablado bastante en redes sociales. Sí, y lo más curioso de todo, por supuesto, es que aunque nacieron en contextos distintos, comparten algo muy en común. Todos buscan darle sentido a la vida, conectar con lo invisible y transformar al ser humano. Hablaremos un poco de lo que es la religión yoruba. ¿Sabías que la tradición yoruba desde antes de... la religión yoruba, la tradición de la religión yoruba, antes de nacer, cada persona va frente a Olodumare, ¿verdad? Es el Dios supremo, y elige su destino. Ese destino se llama Ori, y es la misión de la vida de cada quien. Y ese destino lo conoce Orunmila, el orisha de la sabiduría, y por eso existen los sacerdotes de Ifá, que son los babalaos. Exactamente, ellos interpretan a través de cadenas de adivinación y caracoles cuál es el camino que debe seguir la persona. Y sobre todo, o sea, cuando en ese entonces, cuando llegaron a América los Yoruba, se enfrentaron a la esclavitud, por supuesto, y aquí viene lo sorprendente. Para sobrevivir, ellos ocultaron lo que vendría siendo los orichas bajo los santos católicos. Así que, o sea, cuando hablamos de Changó, se convirtió en Santa Bárbara, y Yemayá en la Virgen de la Regla. Y así como el Eguá también se convierte en lo que es el Santo Niño de Atoche. Lo que no muchos saben es que no fue nada más un simple disfraz. Fue una resistencia más bien, ¿no? Fue la manera de mantener viva la fe bajo la mirada de los amos. Así es, en Cuba hasta hoy, y el 4 de diciembre se celebra lo que es Santa Bárbara. Pero en realidad quienes saben están celebrando es a Changó. Ahora bien, o sea, una de las cosas importantísimas que me gustaría conversar al respecto de la religión yoruba es que lamentablemente, y creo que lo hablamos en un en vivo con nuestros compañeros de El Sendero del Aprendiz, que de hecho somos masones también, y platicamos un poco del tema de las religiones, ¿no? Hoy en día hay mucha desinformación en el tema de la religión yoruba. ¿Por qué? Porque, o sea, muchos dicen ser, pero no son. Y muchos dicen saber todo y la verdad no. Entonces, realmente, siempre me hacen esta pregunta: ¿y dónde debo ir o dónde debo llegar para conseguir esa información o que me puedan ayudar? Porque lamentablemente con las personas que he hablado casi siempre salen estafadas, o son personas disfrazadas, o son personas que no pertenecen a la religión yoruba y lo han mercantilizado demasiado. O sea, hoy en día es triste ver cuántas personas han sido
Estafadas, estafadas increíblemente, sí. Y porque han creído, ¿no? Han creído, porque creen en esto, en estas cosas, en la parte la parte yoruba, ¿no? Claro. Pero es una religión muy bonita, es una religión muy, muy respetada, es una religión que de verdad si tú te conectas en esta religión, es una religión bastante bonita, pues. Nos manda saludos ahí nuestra amiga Annie. Saludos, Ani. Saludos, Ani. Por cierto. Muchos saludos. Muchos saludos. Claro que sí, claro que sí. Retomando el tema, es verdad, o sea, mucha gente es víctima de estafas porque estás tan vulnerable que hay personas que precisamente a veces ni siquiera son de la religión, ¿no? Realmente no son de la religión. Sí, sobre y todo. Y ya te cobran un dineral. Sobre todo te cobran mucho dinero. Y muchas de las cosas que siempre trato de conversar con la mayoría de las personas con las que se consultan conmigo o que me piden algún tipo de orientación, siempre les digo, no reciban ni collares ni nada, así nomás porque les dio o les nació entregárselos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, o sea, un collar, cuando tú recibes un collar, eso es un ritual que tienen que llevar y debe ser respetado también. Y lleva un proceso, ¿verdad? Que no lo puedo comentar porque es algo secreto y eso se debe respetar de esa forma, pero es un ritual. Y cuando tú vayas a recibir un collar o vayas a recibir algo, o una protección o algo, eso debe estar ritualizado o encomendado, digamos así, pues por una persona que realmente esté en la religión. Entonces eso es muy importante, la verdad. Claro. No, y aparte yo creo que digo, también hay mucha gente que no sabe lo que es el palo mayombe, ¿no? Ah, bueno, pues sí. O sea, mucha gente piensa que, bueno, es los santos y que la religión yoruba y pero palo no. Es algo muy... Una cosa es la religión yoruba y otra cosa es el palo mayombe. Claro. No podemos unir las dos cosas porque no es lo mismo. La religión del palo mayombe, hablamos de muertos, vamos a decirlo así. Pero bueno, vámonos ahora a lo que es África Central. O sea, ¿sabías que el palo mayombe proviene del pueblo Congo y que su eje central es la enganga? O sea, la enganga donde está el muerto, digamos así. No sé. Bueno, sí sabía un poquito. De hecho, hay algo que es bien curioso que también aprendimos, bueno, aprendo con Max, porque realmente pues él es el de la religión, ¿no? Yo soy aquí su aprendiz. He aprendido bastante. Pero realmente no es que yo esté todavía en la religión, ¿no? Yo conozco por él y porque lo he visto, o sea, no nada más porque me lo cuentan, o sea, he visto muchas cosas que yo digo, wow, increíble, que yo no pensaba que podía pasar, ¿no? O sea, muchas manifestaciones, he visto gente que ha llegado muy mal con él y que él les ha ayudado. Y cómo cambian, o sea, cómo cambia o les dice cosas que ni siquiera ellos sabían o no les habían dicho a otras personas y hay un cambio increíble. Por eso digo, yo no estoy dentro pero he leído también y de hecho hay un libro que estuve leyendo que hablaba de la cultura de los dogones y precisamente son de África, ¿no? Así es. Y precisamente me llamó la atención porque de repente yo me puse a investigar, o sea, aparte de lo que lo leí, yo dije, voy a investigar de qué se trata, cómo es esa cultura. Y justamente me puse a ver videos donde explicaban y ponían como que sus dioses o sus entidades en una piedra o con palos o con machetes también. Y yo dije, qué raro, esto me parece muy similar a lo que he ido conociendo con Max de la palería, ¿no? Y Así le dije, mira, mi amor, y me dijo, mi amor, esa es la palería. O sea, ya dije, ¿qué? Sí. Y sí, realmente sí, o sea, obviamente esta es una cultura que todavía existe, pero ahí había una sola persona, no recuerdo cómo se le llamaba a ese anciano, porque es una persona anciana, pero muy sabia, que toda su vida realmente se dedica a eso, a cuidar y a tener contacto directo con su deidad. Entonces se apartan y está ahí, bueno, lo que decía, ¿no? O sea, tienen ahí sus palos, tienen sus piedras, pero para ellos es su deidad y solamente él puede hablar directamente en ese caso, en esa cultura y en esa aldea, ¿no? Pero sé que es por sí, ahí o sea, viene, ¿no? Aquí es importante dos cosas
muy importantes, o sea, para separar un poco. Ujú. La diferencia entre la parte yoruba, que trabaja con deidades celestiales, digamos así, el palero trabaja con espíritus terrenales, o sea, personas que estuvieron en esta vida y trabajamos con muertos, digamos así. Es un culto mucho más ligado a la muerte. Y a lo salvaje, digamos así, de la naturaleza. O sea, trabajamos mucho, o sea, trabajamos con un muerto. O sea, el palero trabaja con un muerto realmente. Ok. Ah, Pero, pero, bueno. o sea, ojo, no es, bueno, sí, o sea, sí es magia negra, sí es peligroso, o sea, no cualquiera puede trabajar el palo mayombe, porque es una religión bastante fuerte, pero hay muchos caminos de protección también, de sanación, por supuesto, y de Claro. justicia. Queremos saludar también a nuestros hermanos, nuestros queridos hermanos El Sendero del Aprendiz, que también nos está Muchos viendo. saludos a los hermanos del Sendero del Aprendiz, que también Síganos. tienen un espacio en este estudio de podcast, La Cámara del Silencio. Siempre graban con nosotros, inclusive Sí. también los apoyamos muchísimo y también he estado en algunas de las entrevistas apoyando bastante con el tema de la masonería y la información sobre todo de la masonería, porque es un mundo muy bonito, es un mundo muy, muy completo, ¿no? Donde hay mucha información Sí. y hay mucha desinformación también, que eso También. es otra de las cosas, ¿no? Yo he estado ahí, pero he estado del lado de postproducción y producción, entonces nunca me han visto. Pero siempre estoy ahí presente también con El Sendero del Aprendiz. Sigan su canal. La verdad es que los temas son bastante interesantes y como dice Maxwell, ya ha participado, han aclarado muchas dudas, entonces si quieren conocer más de parte de la masonería pueden seguir al Sendero del Aprendiz. Así es. Pero bueno, regresamos sí, regresamos a la parte del palo mayombe, ¿no? O sea, claro. realmente el hecho de la época de la esclavitud, Ok. hablamos que los paleros eran respetados, por supuesto. Hoy en día también somos respetados, pero, o sea, porque en ese entonces y todavía tienen mucho poder tanto en la vida como en la muerte. Y, o sea, podían proteger a un esclavo, ¿verdad?, de los castigos o de las maldiciones que podían tirarle. Imagínate, de hecho yo, o sea, te voy a ser bien honesta, yo soy mexicana, él no es mexicano. No soy mexicano. Entonces, yo nunca había escuchado el tema de la palería, no sé si tal vez yo, no sé, no conocía mucho de otras religiones, ¿no? O sea, sí sabía el tema de la santería, pero ni siquiera sabía yo que era yoruba, o sea, todo eso yo no lo conocía. Pero bueno, ya desde que lo conocí dije, palero, o sea, yo no sabía qué era eso. Y yo creo que aquí en México sí debe de haber, por supuesto, Sí, pero claro, sí en otros lugares, en otras ciudades, en otros países se ve más el tema de la palería, o sea, como en Venezuela, en Cuba también, ¿no? Sí, todo pero el Caribe. Aquí en México lo he visto muy poco, o no sé ustedes amigos que nos estén viendo puedan opinar, pero yo lo conocía muy poco, yo no escuchaba mucho del tema de la palería. Bueno, lo que pasa es que hoy en día la palería se ha vuelto, bueno, no tanto la palería, más la parte yoruba ha sido muy fuerte ahorita en México, o sea, ha sido como un boom que llegó, ¿no? O sea, empezamos a ver muchos artistas con collares, se llaman eleques realmente, pero muchos artistas con eleques, con que se han hecho mano de orula, que esto y que aquello, entonces realmente... Claro, sí digamos que, voy a decir la verdad, o sea, sí da mucho poder, sí, la verdad sí, pero sabiendo y siguiendo y respetando la religión como debe ser, pero también lo han tomado como una moda o como una, bueno, yo lo veo como una burla también, ¿no? O sea, las personas cuando, por lo menos ves mucha gente a veces en TikTok vendiendo collares y vendiendo cosas y pues realmente eso no está bien. Hasta porque, en Temu hay. Sí, hasta en Temu hay, por supuesto. Y no porque te pongas un collar, o sea, ya estoy protegido. No, eso Claro. no funciona así, o sea, no es de esa forma. O sea, hay un camino como todo, o sea, para todo, inclusive hasta en la masonería hay un camino y debemos respetar ese camino y esas habilidades y esas cosas que vamos a ir aprendiendo en ese emprendimiento de ese camino, ¿no? Tanto de la parte yoruba como la parte del palo mayombe y por supuesto también vamos a hablar un poco de espiritismo, ¿no? Sí, no, yo creo lo que tú bien mencionas, o sea,
no porque digamos, tengo esta protección me va a proteger, esta pulsera me protege, este collar me hace, o sea, yo creo que todo tiene que ver con el ritual que se le hace y cómo se... Sí, se, o sea, es que se trabaja, ¿no? todo tiene una preparación. O sea, cuando, por decir algo, tú quieres una protección, o sea, una protección lleva una preparación, lleva un proceso, un ritual, y pues se prepara, lleva un proceso, no puedo decir el proceso, por supuesto, Claro. pero eso tiene una carga, ¿verdad? Una carga que es una protección y lo llevas contigo. Y esa protección, una vez que se rompa, o sea, si es una pulsera o algo que te preparen, ¿verdad? Eso lleva un proceso, claro, y cuando en el momento que ella se revienta, ya cumplió su trabajo, digamos así. Sí, Inmediatamente debes avisar. es como el tema de los cuarzos, o sea, yo igual desde siempre, no desde siempre, pero en algún momento también me han interesado mucho el tema de los cuarzos, independientemente de la parte de religiones, sino que yo decía, bueno, los cuarzos también son una forma de comunicarse, o sea, tienen una energía, vaya, Sí. dentro de ese cristalito, ¿no? Uh-huh. O sea, y mucha gente dice, ay, no creo que traer una pulserita así me proteja. Y hay un gran error, o sea, porque yo lo pongo a prueba, todo lo pongo a prueba, porque una cosa es escuchar, leer y que alguien te cuente, pero si tú no lo pones a prueba, ¿cómo vas a saber que es real? Claro. Por eso siempre hay que dudar de todo. Entonces, sí, una vez lo pusimos a prueba hasta con papá, ya lo voy a balconear aquí. Él no creía en nada de eso. Y de repente me dijo, hija, increíble. O sea, él llevaba su piedrita que yo le regalé, que compré en Tepoztlán, y es una piedra de ojo de tigre, ¿no? Y yo nada más le decía, llévatela. Y él así, ay, no, ¿verdad? Bueno, y pues nosotros somos de Acapulco y precisamente él caminaba en Acapulco y pasó que un tipo, bueno, allá hay mucha delincuencia, está bien fea la situación desde hace años, ¿ok? Y de repente él dice que iba caminando y enfrente había un taller mecánico, ¿no? Y resulta que en el taller mecánico pasa un motociclista y pues creo que no pagó la cuota y que mata al dueño, al mecánico. Y él se espantó y se quedó así parado porque era a unos pasos para pasar ahí. Y el tipo, el que mató a esta persona, lo volteó a ver. Y obviamente tú dices, pues me va a matar, sí, ¿no? O sea, porque así pasa en Acapulco. Los que somos acapulqueños sabemos que muchas veces matan nada más porque estabas ahí, porque viste ese suceso. O sea, no porque tú tengas algo que ver con temas de delincuencia, ¿no? Y bueno, mi papá se espantó, se quedó parado, el tipo lo vio y no pasó más, se fue el tipo, lo dejó ahí. Mi papá se quedó impactado porque vio a este señor, al mecánico, desangrándose ahí, y en eso mete su mano en su bolso y toca la piedra, y la piedra estaba hirviendo. Es una protección. Es una protección, o sea, él estaba así de, no lo puedo creer, se fue a la casa y no me dijo nada ese señor, ya hasta después hablando me contó y me dijo, estoy impactado, mi piedra estaba hirviendo, hija, o sea, y yo la traía aquí en mi bolsita y gracias a los dioses no le pasó nada, y ahí sigue Don Viejis y ahora ya creen eso, ¿no? Pero por eso hay que ponerlo en práctica, o sea, que nadie te lo cuente, hazlo. Lo que pasa es que, mira, es que parece mentira, pero cuando este tipo, por lo menos sobre todo los cuarzos. Los cuarzos también tienen mucha energía. Todo lo que viene de la tierra tiene energía. Claro. Y es lo que estábamos hablando de los árboles también. Sí, o sea, cuando tú te sientes muy cargado, o sea, que te sientes muy cargado de energía pesada, negativa, o te sientes mal como tal, siéntate en un árbol, quítate los zapatos, siéntate en un árbol un rato, pon tus pies en la tierra, ¿verdad? Y siéntate en ese árbol. Y créeme que, o sea, que vas a sentir un alivio y vas a descargar toda esa energía negativa que puedas tener en ese momento. Hay cosas tan sencillas que a veces, pues, yo digo, no todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero es bueno dar estos tips porque a veces muchas personas estamos pasando por un mal momento o nos sentimos mal claro. o nos sentimos mucha pesadez. Entonces, algo tan simple como ir a un parque, ¿verdad? Y quitarte los zapatos, sí, quitarte las calcetas. El famoso grounding. Ajá, dice, ¿no? Exacto. Entonces, es como que, o sea, los árboles tienen mucha energía.
mucha energía. Y bueno, de hecho, en el palo mayombe, la ceiba es el árbol sagrado, ¿no? Así como lo era para los mayas. Así es, entonces increíble. Es algo muy importante. De hecho, una vez alguien me comentó que tenía esa planta o ese árbol, digamos así, apenas naciendo en el patio de su casa. Yo le dije, pues eso es un privilegio, o sea, tener eso en tu casa, porque eso es una protección gigante que tiene, ¿me entiendes? Entonces, igual los cuarzos igual, los cuarzos están llenos de energía. Por eso que muchas veces, bueno, hace mucho tiempo hubo una moda de usar mucho cuarzo. Y era muy bueno porque la gente, inclusive, hasta tú tenías dolor de cabeza y tú te puedes poner un cuarzo en la frente, ¿verdad? Mi abuela lo hacía mucho. Mi abuela estudiaba mucho lo que era la metafísica. Era una persona que tenía inclusive su centro, ¿no? Donde se reunían todos y estaba padrísimo, ¿no? O sea, ¿qué pasó? No, o sea, vamos a hacer una pausa. Eclipses solares, pues obviamente no los puedes ver directo, y lo que hacían es que tallaban obsidiana y lo veían así a través de un cuarzo de obsidiana. Entonces, creo que todas las culturas y todos nuestros ancestros utilizaban los cuarzos. Así es. Simplemente que la vida diaria que llevamos ha cambiado mucho por el tema de la tecnología, y hay temas que tal vez al gobierno no le conviene, o quien sea que está hasta arriba, ¿no? Pero realmente sí, o sea, y también el tema del grounding, como lo que tú hablabas, pues es algo que normalmente antes se hacía, y ahora pues no, vivimos con zapatos, vivimos en ciudades, vivimos sí, pero sigue existiendo, porque o sea, igualmente lo puedes hacer y funciona bastante bien. Pero bueno, vámonos un poquito más al tema, a la parte del espiritismo. ¿Sabías que el espiritismo viene de Francia, no? El espiritismo nació con Allan Kardec y sus libros sobre los mensajes de los espíritus, ¿no? Y sí, o sea, en América también se transformó en Puerto Rico, sobre todo en Cuba y en Venezuela. En Venezuela es fuertísimo la parte del espiritismo, pero es un espiritismo más cruzado, donde se mezclan rezos católicos, por supuesto, y los elementos africanos. Y de hecho, bueno, yo como venezolano, claro, de hecho yo comencé con el espiritismo, de hecho, y el espiritismo también es muy bonito. Es una parte bastante fuerte, la parte del espiritismo, por supuesto, que tiene mucha fuerza también, y puedes trabajarlo también, o sea, inclusive hasta te puedes limpiar con un tabaco, con una vela, con la parte espiritual, con la parte del espiritismo, por supuesto. Entonces, muchos espiritistas hablan mucho de lo que son las misas espirituales, o sea, donde ponen una mesa blanca con agua, flores y tabaco y velas, y rezan el Padre Nuestro y invocan los guías ancestrales, ¿no? Los guías de sus ancestros. Es como las bóvedas, o sea, también tú puedes armar una bóveda espiritual, ¿verdad? Donde tú puedes trabajar la parte espiritual. Pero bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer con la parte espiritual, por supuesto. Pero ahora que mencionas la parte del rezo del Padre Nuestro, o sea, mucha gente, sobre todo las religiones judeocristianas, ¿no? O sea, que lo toman como suyos, el Padre Nuestro. Dirían que estás haciendo algo malo, como que estás mezclando la brujería, o muchas veces dicen hasta el satanismo, ¿no? Esos de demonios, y estar utilizando el Padre Nuestro. O sea, ¿por qué en el espiritismo se utiliza el Padre Nuestro? ¿Por qué? Ajá. En el espiritismo. Sí, o sea, gente que nos que vea lo que pasa, mira, confundan esa parte, pero ¿no? es que inclusive en el palo mayombe, si tú te pones a observar el palo mayombe, dependiendo del camino que tú vengas, porque hay diferentes caminos, por lo menos hay un camino que se llama el Cristo del Buen Viaje y habla de la parte católica, igual la parte yoruba, o sea, porque todas estas ramas vienen con esto. Claro. Y el espiritismo, porque el espiritismo son diferentes, digamos así, corte celestial, corte vikinga, corte macumba, corte africana, corte inglesa, corte vikinga, o sea, hay diferentes cortes, ¿me entiendes? Pero hay una parte que es la corte celestial, ¿verdad? Que vienen todos los santos, entre esos Dios como siempre, en todas las religiones siempre ha sido así, porque es el ser supremo, ¿no?
Entonces, por eso se utiliza la parte que tú estás hablando. Claro, claro. Es muy interesante eso. Y sobre todo que tú dices el tema de esa parte del ritual, ¿no? O sea, de la misa espiritual. Sí. O sea, porque muchos dirán, misa nada más la de la Iglesia Católica. Pues no. No, o sea, hay diferentes misas. Pero una cosa importante aquí, la diferencia con el palo mayombe es que aquí no hay enganga. O sea, en la parte del espiritismo, pues no hay enganga, no hay muerto, vamos a decirlo así. No hay un enfumbe como tal. Ahí es una comunicación, es más ligera, por supuesto, pero con espíritus de luz. Ok. O sea, ¿cuál es la diferencia de los espíritus de luz? Los espíritus de luz son los espíritus ancestros, sí, claro. Los ancestros, o sea, por eso te digo, por ejemplo, en Venezuela muchas familias aún hacen misas espirituales en casa, ¿me entiendes? Donde sienten que los difuntos vuelven a aconsejar a los vivos, es como aquí en México, ¿no? Es lo que te iba a decir, justamente México es un país muy católico, también cristiano, pero yo creo que abunda más el catolicismo, ¿no? Porque desde siempre se ha visto así. Y digo, a raíz de los españoles también trajeron pues esa religión. Sí, claro. Y qué increíble que en México pues realmente tenemos un día, el Día de los Muertos, y que así realmente practicamos ese tipo de altares, ese tipo de tradiciones. Pero si tú te pones a ver algo que estaba viendo en estos días en un programa, y eso es bastante curioso, ¿no? O sea, cuando tú le rezas a la cruz de Cristo, ¿a qué le estás rezando? A un muerto. A un muerto. Una persona toda ensangrentada en la cruz. Sí, ¿Qué estás haciendo? Es un muerto. Ajá. Yo sé que muchos se van a espantar y decir, pero Cristo está vivo. Claro, está bien, pero en ese momento estaba muerto. Exactamente. Y las imágenes son de un Cristo muerto. Así es, pero entonces ahí es donde está la cuestión. Entonces, cuando hablamos del palo mayombe, ¿verdad? Que es un muerto, la gente, que esto es un satánico, que la sangre, que la chingada. No. A ver, o sea. Claro. Cada quien tiene sus creencias y hay que respetarlas, como yo digo. No tengo ningún problema. Pero lo interesante es que el espiritismo se integró fácilmente con la santería y con el palo mayombe, dando origen a prácticas híbridas. O sea, por eso es lo que estábamos hablando ahorita. Sí, yo no entiendo por qué la gente se espanta de hablar de muertos cuando a sus seres queridos que ya fallecieron, ahí se dicen, ay, abuelita, por favor, ayúdame a pasar este examen. Ajá, o sea, ¿y aquí pero eso es una persona que ya está muerta. Un muerto. Por eso, entonces, ¿cómo tú dices que pedirle un muerto es malo? O sea, no. Tiene sus matices. Tiene sus matices, exactamente. Pero hay mucha equivocación en todo, ¿me entiendes? Y por ahí también hay mucho, hablando un poco de la parte del palo mayombe también, no se dejen engañar tampoco, ¿eh? O sea, si usted se va a rayar en palo, ráyese en palo en Cuba. No haga eso acá, ¿ok? Eso se lo recomiendo yo a todo el mundo. Si usted quiere estar bien rayado en palo mayombe, vaya a Cuba, que allá es donde usted puede rayarse en palo sin ningún problema y se lo puedo asegurar que todo va a estar bien. Pero hay gente que viene y se raya en palo y ni siquiera los rayan, les dan un collar, le dan unas cosas ahí y entonces está arrastrando todo lo malo de esa persona que le dio supuesto rayamiento, que eso está muy mal también. Claro. Pero bueno, vámonos, cambiemos de continente. Vamos a hablar un poco de la masonería, que tú eres más experta en este tema, ¿verdad? Porque pues, o sea, lo mío es el palo mayombe, pues yo hablo de brujería, de hechizos, de cosas, pero hablemos un poco de, bueno, no estamos agarrando nada del sendero del aprendiz, o sea, respetamos eso, pero pues como también sabemos del tema de la masonería, pues hablaremos un poco de masonería, porque estamos hablando de la parte de Yoruba, de la parte del palo mayombe, espiritismo y masonería como tal, porque a todas lo ponen como satanismo, como eso es del diablo, eso es malo, eso es no sé qué, pero la desinformación es algo bien cabrón, la verdad. Es que la gente todo lo que desconoce lo señala como algo malo. Sí, definitivamente. ¿No crees? Definitivamente. Y creo que la masonería tampoco es algo malo, al contrario, la masonería es muy abierta a cualquier religión.
o sea, que tú profeses, o sea, si tú eres Así es. cristiano, católico, judío, hay hasta un grado de también los ateos, ¿no? Pero, o sea, de que tú creas en un ser supremo. Así es. Y aún así yo creo que por la naturaleza del ser humano siempre busca un ser supremo, o sea, como que creer en la divinidad. Y lo que hablábamos de otras culturas, o sea, muchas veces tal vez no había como una imagen de un santo o de un dios, pero para ellos era la naturaleza, ¿no? O sea, la naturaleza, los elementos, o sea, el dios del fuego. En muchas culturas también todavía lo hacen, ¿no? Los huicholes también, al abuelito fuego o también al mar, o sea, todavía veneran ese tipo de deidades. Entonces, realmente creo que todo el ser humano pues siempre busca tener pues esa divinidad o ese ser supremo como para guiarse en su vida. Así mismo, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de lo que es la parte de la masonería, o sea, mucha gente piensa que es una religión y realmente no, sino es una fraternidad filosófica, digamos así, y que usa símbolos de la construcción realmente. Pero todo el mundo empieza a hablar, no, que esos son unos satánicos y que hacen cosas malas, que matan gente, que no sé qué, que o sea, de verdad no entiendo por qué hay esa mala información, ¿no? de la parte masónica. Desgraciadamente sí, mucha gente a la fecha, digo, antes era peor y creo que ahorita todavía sigue siendo mal vista la masonería, ¿no? Pero desgraciadamente no es así, o sea, es una cuestión de estudiar también y de tu misma formación, y realmente hay un gran aporte a la sociedad. Realmente es eso lo que se busca en la masonería, o sea, lo que podemos platicar. Ya obviamente hay muchos mitos y leyendas que también lo pueden ver en el Sendero del Aprendiz, pero acá lo platicamos también, que hay muchos mitos de lo que se habla de la masonería, pero también, o sea, la masonería también te ayuda a formarte de una manera muy culta. Sí. Y eso jamás lo menciona nadie, ¿no? No. Pero realmente te formas bastante, es mucha lectura lo que hacemos, y no son libros ocultos, sino que son libros de muchas ciencias, sí, ¿no? Sí. No, más allá de... Y una de las cosas, al igual que las religiones, ¿verdad? Afro, la masonería también tiene grados y iniciaciones, sí. Igual que el tema de lo que hablamos de las religiones, y tiene secretos también, y que se revelan, paso a paso, ¿no? O sea, cuando vas subiendo de grado, digamos así, o sea, cuando ya vas como que aprendiendo más y vas agarrando otros grados, vas aprendiendo más y vas viendo más cosas, ¿no? Sí, es un todo realmente, o sea, de hecho podemos hablar también de lo que es la geometría sagrada, y la geometría sagrada no nada más viene en la masonería, o sea, vienen en la parte espiritual y vienen pues en ciertas culturas que también lo muestran, ¿no? Y creo que si ustedes se dan cuenta, en todas partes hay geometría sagrada, en todas partes. Así es. Y desde todos los tiempos, es la realidad. Entonces, la geometría sagrada abarca un todo. Pero a veces, o sea, es una de las cosas que yo digo, pero no, que es satanizado, que todo el tipo hablándonos de que somos satánicos y que la madre. Pero ¿por qué no empiezan a leer un poco, verdad? Y te puedo dar ejemplos históricos como Benito Juárez, Simón Bolívar, George Washington, fueron masones. Sí. Fueron masones, y todos ellos llevaron esos ideales a la política. Entonces no podemos hablar de algo que no sabemos, ¿no? Claro. Y no porque seas masón tienes que ser perfecto. Porque seguramente van a decir, pero Benito Juárez también hizo esto. No, o sea, no se trata de ser perfecto, pero sí de aportar a la sociedad y buscar un bien. Sí, es, ¿no? transformar al hombre. Transformar al hombre y a las mujeres, pues a través de la disciplina y el simbolismo y la filosofía, por supuesto. Claro. No, y de filósofos podemos hablar bastante. Hay muchísimos filósofos que han aportado bastante en la sociedad, ¿no? Y de ahí viene el tema precisamente de Jesucristo, porque también se habla mucho de la metafísica, y también lo vemos en la masonería, o sea, y no nada más en la masonería. Yo creo que la metafísica lo puedes leer con Connie Méndez, por ejemplo, y muchos otros libros que hablan precisamente de la metafísica. El libro El Secreto, que es de los más comerciales, ¿no?
Y realmente mucho se dice que Jesucristo pues era metafísico, porque precisamente él hablaba mucho del yo soy, y yo sé que ese tema es un poco controversial para las personas que tienen ciertas religiones, ¿no? Sí. Pero realmente, o sea, la Biblia se ha interpretado de muchas maneras a conveniencia también. Yo sé que muchos van a decir que es la verdad, o sea, la Biblia ha sido manipulada desde hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Han sido cambiados a otros idiomas, por supuesto, pero le han cambiado muchos significados. Uh-huh. Entonces la Biblia, sí, las Sagradas Escrituras, es cuestión de escudriñarlo, pero también ves ahí mismo en las Sagradas Escrituras el tema de la metafísica. Sí, claro, por supuesto, la metafísica. Y bueno, por eso es que hasta, bueno, en estos días lo estábamos hablando, que sí. a Jesús le decían maestro. Ajá, el maestro, claro. Pitágoras también tenía a sus iniciados también. O Así sea, es. Los iniciados eran ya los maestros. Los maestros. Y en ese entonces no se podían tocar ese tipo de temas de hablar de energías. O sea, entonces los veían a mal también y se reunían pues en secreto. Pero no porque estuviesen haciendo algo malo, sino que esas personas se cuestionaban. Así o sea, es. No aceptaban lo que decía el gobierno, por ejemplo, o la sociedad. No, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que hacer esto? O sea, no se trata de rebelarse, ¿eh? Es cuestionar, y pues todo mundo tiene su discernimiento, es decir, ok, si yo estoy viendo que esto está mal, el tema de la esclavitud. O sea, sí, son bueno, muchos también temas que la gente empezó a decir no, o sea, sí, que no toman en cuenta. Sí, ¿no? Por eso digo, la masonería es muy extenso. Podríamos hablar horas. No, sí. Pero y esa es otra cosa también. La masonería tiene diferentes ritos, o sea, y lo han hablado inclusive nuestros compañeros del Sendero del Aprendiz. Está el Menfi Misraín, está el escocés y está el York también. Uh-huh. Y hay muchísimos más, los cuales pues todos tienen una enseñanza muy padre y, claro. y vas cambiando muchas cosas, pues. Y no por ser masón quiere decir de que vas a tener poder y mucho dinero. Es un tema más, vas a ser rico, pero rico de digamos, de pensamiento, de la parte filosófica, o sea, sí. de muchas cosas, de disciplina, y eso para mí, pues la verdad, vale oro. Así es, es un tema muy extenso, pero igual nos pueden hacer preguntas, pueden dejar sus preguntas abajo. Creo que es un tema que pueden preguntar los 4 temas que estamos tratando aquí. Pueden sacar muchas dudas. Igual si hay libros que ustedes digan, este libro está muy padre, pues lo podemos leer también, porque nos gusta mucho leer, nos gusta mucho estudiar el más allá de los conceptos que nos dan, ¿no? En la vida. O sea, hay que cuestionarnos todo y pues irnos a un estudio más profundo, porque bueno, eso me pasa mucho a mí. De repente a mí me cuesta mucho leer porque me empiezo a meter más en un tema. O sea, si estamos hablando de la geometría sagrada y sale sólidos platónicos, pues ya me meto a investigar los sólidos platónicos y lo demás, pero bueno, me tengo que meter a estudiar también eso. Por eso a veces es muy complicado el estudio de un libro, ¿no? Porque sacas más temas. Definitivamente. Entonces, si tienen dudas, también nos las pueden compartir. Por supuesto que sí, todas las dudas que tengan, bien sea del palo mayombe, de la parte de la santería, como la conocen normalmente, pero es la parte de los yoruba, o inclusive del espiritismo, también si tienen dudas o preguntas, o inclusive, o sea, si tienen alguna duda también de la parte de la masonería, para las personas que están aquí en Mérida, Yucatán también, o sea, si tienen alguna duda o quisieran acercarse, tienen esa digamos así, esa necesidad o de buscar esa información o de pertenecer a la logia masónica, acérquense a nosotros, con mucho gusto les podemos ayudar y los podemos guiar para que puedan iniciarse en la masonería. Y como dice Ramta, si alguien lo ha leído, no hay nada bueno ni nada malo, realmente es la percepción que tú tienes. Y así realmente también pasa mucho porque ya traemos ciertas programaciones.
pero pues realmente no, las cosas que decimos no son malas ni tampoco son buenas. O sea, realmente es la percepción que tú vayas a tener a lo que estés escuchando y la apertura que tú tengas. Así es. ¿No? Así A es. veces no es para todos, pero No es a para eso nos todos. referimos, no No, es que pero seamos elitistas, simplemente tu nivel de conciencia y apertura que tengas. Claro, ¿no? claro. Es que es igual, o sea, inclusive para las religiones, las anteriores que estábamos hablando, no cualquiera puede ser palero, digamos así, o no cualquiera puede ser santero, digamos así, pues, porque antes de te tienen que hacer una consulta, te tienen que verificar a ver si de verdad puedes ser un buen religioso o no vas a ser un buen religioso, o realmente los santos no te quieren en esa religión, o en este caso el muerto dice, no, pues esta persona no puede ser palero, y así sucesivamente, inclusive con la masonería también. La masonería te entrevistan, pues, y te van a entrevistar y te van a hacer una cantidad de preguntas que pues de eso determina si de verdad puedes entrar en la orden o no. Entonces creo que todas tienen esa parte, ¿no? Esa parte, esa línea donde se debe respetar, pues. Entonces, Claro. eso es importantísimo también, por supuesto. Así es, entonces no te sientas raro si eres una persona que se cuestiona todo, si eres una persona que no sigue la misma corriente que todos, al contrario. Síguetelo cuestionando, sigue investigando, duda de lo que estamos diciendo nosotros también. También, por supuesto. No porque estamos aquí hablando, es la verdad absoluta. También tú investiga y compártenos más información. Es que no hay nada mejor que cuestionarte. O sea, eso es importantísimo. Cuestiona todo. Investiga, lee. O sea, trata de buscar la verdad. Eso es lo más importante. Porque de hecho, así como las religiones, la masonería también, la masonería es igual, o sea, es la búsqueda de la verdad. Entonces yo digo que es importante, o sea, incluso leer de las religiones y leer también de la masonería es importante para que sepas lo que es cada cosa y no lo confundas y no caigas en el speech de que todo es satanismo y todo, o sea, no, porque no es así, la verdad. Y como dice aquí nuestro querido hermano del Sendero del Aprendiz, dice que busquen en los lugares correctos y no caigan en estafas. Eso también. De hecho, eso es una de las cosas que también nos gustaría hablar, porque si ustedes tienen lo vuelvo a repetir, si hay gente que tiene interés en entrar a la masonería, por supuesto, pueden contactarnos a nosotros, pueden contactar también a nuestros compañeros del Sendero del Aprendiz y nosotros con mucho gusto los podemos guiar y los podemos ayudar, por supuesto, a que puedan entender un poco más de esto, ¿no? Porque creo que hay mucha desinformación y sobre todo hay muchas cosas o digamos así, muchas logias que realmente no son lo que realmente es la masonería. Entonces yo los invito a que si tienen esa duda, con mucho gusto, pues nos pueden contactar a nosotros, inclusive a nuestros compañeros del Sendero del Aprendiz que también están ahorita en línea con nosotros y estaría bastante interesante, la verdad. Muy bien, pues porque al final, en el fondo del caldero no solo hay misterio. No, hay de todo. También hay memoria ancestral. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta ahí de los que están ahorita en el en vivo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere, no sé, alguna pregunta que tengan, bien sea de religión o de la masonería o algo que quieran saber? Con mucho gusto lo podemos responder por acá. Así es. Y si no, pues dejan ahí las preguntas. Sí, las preguntas y con mucho gusto se las respondemos sin ningún problema. En el siguiente podcast les daremos las respuestas. Lo que sabemos nosotros también, o sea, todavía nos pueden compartir. No, es que hay mucha información, hay mucha información que pues claro. Ahí está, pero hay que estudiarla. Bueno, está muy bien, pues nos vemos la siguiente entonces. Bueno, excelente. Bye.